Imagínate que llegas a tu primer día de trabajo en TI y te dicen, oye, necesito que me ayudes a buscar dónde está conectado este dispositivo. Necesito saber en qué puerto y qué switch, dónde está, necesito localizarlo. ¿Cómo lo harías? Bueno, no te preocupes. En este video te voy a explicar cómo puedes lograr hacer eso. Bueno, hay algo que se conoce como dirección MAC. MAC en inglés es Media Access Control o control de acceso al medio. Una dirección MAC es básicamente un identificador. ¿Un identificador de qué? De cada puerto de una tarjeta de red. Una tarjeta de red es la parte donde conectamos o hacemos la conexión de red de nuestros dispositivos. Por ejemplo, si tú ves tu computador, vas a ver un puertito que se lo voy a mostrar. Ese es el puerto de red. Entonces, ese puerto tiene una dirección que se conoce como dirección MAC y es única por puerto. En el modelo OSI, las direcciones MAC están especificadas en la capa de enlace de datos y en el modelo TCP/IP están especificadas en la capa de acceso al medio. La dirección MAC tiene 48 bits. Esos 48 bits están representados en hexadecimales, específicamente en 6 parejas de hexadecimales. Si tú recuerdas, cada hexadecimal tiene 4 bits. Entonces, si son 6 parejas, serían 8 bits por pareja, por 6 son 48. Las primeras 3 parejas hexadecimales corresponden a algo que se llama OUI, o en inglés sería Organizational Unique Identifier, en español identificador único organización, que básicamente representa el fabricante de la tarjeta de red. Entonces, por ejemplo, si compras 10 computadores iguales, el OUI va a ser del fabricante de la tarjeta de red de ese computador. Por ejemplo, si compras 10 computadores Dell, posiblemente vas a encontrar que la tarjeta, el OUI es común y que corresponde a Dell Computers. O por ejemplo, si la tarjeta la fabrica Broadcom, Fortinet, Cisco, toda esa parte es común. La segunda parte de la tarjeta de red o las otras 3 parejas hexadecimales es específico del puerto de red. ¿Qué quiere decir? Que de los 10 computadores que compraste, las 3 primeras parejas hexadecimales o el OUI es común, pero las otras 3 parejas hexadecimales puede cambiar porque va a ser único por dispositivo. Entonces, esa es como la dirección de tu casa. La dirección de tu casa es única, diferente a la dirección del señor de al lado, pero posiblemente si están sobre la misma calle, el nombre de la calle es igual. Entonces cambia, digamos, el número de tu casa. Entonces, OUI más la porción específica del puerto. Hay casos especiales donde una tarjeta de red tiene más de 2 puertos, por ejemplo en los servidores, cosas así. Cada puerto va a tener la porción, obviamente el OUI va a ser igual y la porción específica del puerto va a ser diferente. Vale, entonces cada dispositivo en una red, por ejemplo, un ordenador, un computador, una impresora, una cámara, va a estar conectada posiblemente, bueno, estamos hablando de redes cableadas, va a estar conectada por su cable de red a algo que se conoce como switch o conmutador. Este es un dispositivo que envía y recibe paquetes basándose en las direcciones MAC. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, si tengo un switch que tiene conectado 3 computadores, uno al puerto 1, uno al puerto 2 y otro al puerto 3. Y digamos que las direcciones MAC terminan como se ve en AA, BB y CC para cada uno de estos ordenadores. Entonces, ¿qué pasa? Que el switch crea una tabla que se llama tabla MAC. Entonces, esa tabla tiene una asociación del puerto y la MAC que se escucha en ese puerto, porque cuando tú conectas el dispositivo a una red, el switch escucha el primer tráfico que saca ese dispositivo y registra esa tabla MAC. Entonces, cuando computador 1 se va a comunicar con computador 2, envía en su tráfico, pone como destino la MAC del computador 2. Así el tráfico pasa de computador 1 a computador 2. Entonces, es la forma como se envían los paquetes en la red. Entonces, computador va a generar un paquete a nivel, bueno, de la capa de enlace de datos
o de la capa de acceso a la red, dependiendo si es modelo o si es TCP/IP, con una dirección MAC origen y destino. La origen será la de su interfaz de red y la de destino será la del dispositivo a la que le quiero enviar el tráfico. Cuando le envía este paquete, el switch valida si existe en la tabla y por dónde debe despachar ese paquete. Entonces, así se envía y se recibe el tráfico, ¿cierto? Cuando tenemos, tres computadores conectados a un switch, luego una conexión entre switch y luego otros tres computadores, las tablas de los switch van a representar eso. Entonces, por ejemplo, todos los ordenadores que estén conectados al switch 1, desde el punto de vista del switch 2, se van a ver a través del puerto que interconecta switch 1 y switch 2, claramente. Porque, acuérdate, la relación del switch es MAC puerto, pero entonces puedo tener más de una MAC registrada en un puerto en casos específicos como una interconexión de switch. Entonces, para encontrar por dónde está el dispositivo, bueno, lo vamos a ver en el laboratorio con Packet Tracer. Hay unos comandos a nivel de switch. Y bueno, la idea es poder utilizar esos comandos para rastrear dispositivos en una red. ¿Para qué te sirve? Para poder encontrar los dispositivos, para crear políticas, a nivel de direcciones MAC que te permitan, no sé, relacionar la MAC con el puerto y que ese dispositivo siempre esté conectado allí y otro dispositivo diferente pues no puede enviar tráfico. Entonces hay varias funciones que la dirección MAC te permite. Bueno, ahora, por ejemplo, es posible que tú tengas un inventario de direcciones MAC y que necesites validar qué dispositivos son. Ya sabemos que tiene una porción que se conoce como OUI. Obviamente tú no vas a ver una dirección MAC y vas a decir, este es este fabricante. Pues no es muy común. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras ver la dirección MAC de un puerto, una tarjeta de red, vamos a buscar, por ejemplo, la de mi computador con el comando ipconfig. Voy a buscar alguna de mis millones de tarjetas de red virtuales o físicas que tengo acá. Y vamos a buscar, por ejemplo, el fabricante. Vamos a ver mi tarjeta Ethernet. Aquí está. Busco la dirección MAC, que es esta. Copiamos la dirección MAC. Entonces, ¿dónde la busco? Hay portales donde las puedes buscar. MAC Address Lookup en Google. Vas al portal, consultas la MAC. Tal vez te preguntarás, ¿hay herramientas que lo hacen y que escanean? Sí, hay herramientas, pero quiero mostrarles, digamos, como el principio básico. Entonces, por ejemplo, si en esta Mac esto corresponde al OUI, mira que acá te lo muestra. OUI, ¿desde dónde va? En hexadecimal, el primer dígito es 0, el último dígito es F. Entonces, pero lo que es común es el OUI para este fabricante. ¿Quién lo fabrica? Dell Inc. Entonces, es para que lo tengas presente. Así puedes mapear el fabricante de la tarjeta de red y buscarlo en línea si quieres. Bueno, espero que hayas disfrutado mucho este video. Vamos a seguir haciendo ejercicio. Digamos, esto de las direcciones MAC te va a servir para, por ejemplo, políticas de seguridad con Port Security. Te va a servir, bueno, para encontrar los dispositivos en la red, para mapear qué son los dispositivos en la red. Y bueno, más adelante vas a ver que hay muchas partes de troubleshooting donde las MAC están involucradas. Entonces, como recomendación, los principios o los fundamentos de cualquier cosa es lo que debes saber con fuerza. Entonces, si tú entiendes que una dirección MAC, para qué sirve, cómo los switches la usan, realmente estás ganando mucho terreno en lo que es networking. Porque créeme, he visto personas con mucho tiempo trabajando en tecnología que no entienden muy bien esto cómo funciona, qué significa, cómo hago troubleshooting, lo uso de herramienta de troubleshooting y pues realmente le resta un poco de valor a lo que ellos pueden aportar desde el punto de vista de ingeniero que está trabajando en tecnología. Entonces, bueno, quédense conectados con nosotros, suscríbanse al canal, dale like y nos vemos en el próximo video.